Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Encantado de estar contigo de nuevo una semana más. Ya sabes que llevamos pues unas cuantas temporadas. Yo creo que esta es la quinta temporada de radio y encantado de estar contigo. La verdad es que es una bendición compartir todas estas cosas que el Señor nos pone en los programas que estamos realizando, que no son pocos. Y bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, una sintonía que te acerca a Dios, una radio de confianza y amiga en la que puedes informarte y formarte porque todos los programas son interesantes y bíblicamente muy exactos. Sabéis que está producido el programa por las Iglesias del Monte y que Proyecto Vida realiza todo lo que es la edición y digamos el desarrollo del programa. Un servidor, Juan Carlos Segovia, te acompaña y tenemos el respaldo maravilloso de la Fraternidad de Pastores de Málaga, FRAPA, y de CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de la ciudad. Muy bien, hoy tenemos aquí en un programa de entrevistas a un hermano que sin saberlo lo conocía de hace mucho tiempo, pero que estoy descubriendo ahora. Él es Ricardo del Árbol. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Una alegría estar aquí con vosotros. Igualmente, os digo lo de que lo conocía y no lo sabía, porque él es, bueno, aparte de pastor, que me ha dicho que es padre, es esposo, abuelo y bisabuelo. Gloria al nombre de Dios. Esas son unas coronas muy grandes ya. También es psicólogo educacional, ha dicho, y presidente de la Asociación Dignidad. Y yo llevo en Dignidad 31 años. Y a mí eso de Ricardo del Árbol como que me sonaba, digo, ¿y qué me suena a mí este nombre? Y mi padre y yo llevamos desde, pues 3 décadas apadrinando niños. Ya hemos apadrinado, yo qué sé, porque claro, se hacían grandes uno, apadrinábamos otro. Y así, y fíjate por dónde en una reunión va y me lo encuentro, digo, ¿tú no serás de Dignidad? Y dice, bueno, de toda la vida, digo, ahora. Entonces me da mucha alegría conocerte por fin, porque la verdad, hermano, estáis haciendo un trabajo excepcional, ¿eh? Excepcional. La alegría es mutua, Juan Carlos. Bueno, Ricardo, ya sabes que el programa se trata de conocerte a ti, porque Ricardo, el presidente de Asociación Dignidad, mucha gente lo conoce, pero quizá el Ricardo natural no tantas. Entonces nos gustaría saber, pues bueno, a mí tu apellido me gusta, parece de la realeza, Ricardo del Árbol. ¿Hay algo de eso? ¿De dónde eres? No, yo soy madrileño, mi padre era de León y mi madre extremeña, y nada que ver con la realeza. Mi padre era un obrero, trabajaba en Iberia, de tornero, así que no sé si tuve algún ancestro por ahí, pero no tengo ni idea, ni tampoco me interesa mucho. Bueno, entonces naciste en Madrid, ¿no? Nací en Madrid, sí. ¿Tus padres Tengo se conocieron allí en Madrid o se conocieron, fueron a Madrid a trabajar y allí se conocieron? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, un poco huyendo de la guerra civil y demás, fueron allí se conocieron. Mi padre se había convertido en León, conoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y luego en Madrid se encontraron y ennoviaron y se casaron. Qué bueno. Y ¿Y nacimos 9 hermanos, 8 hermanos y nueve? una hermana. Yo soy el mayor, así que ¡Qué el barbaridad! 9 apellido. hermanos. Sí, yo creo que había un propósito de parte de mi padre de que no se extinguiera el apellido. O de hacer un equipo de fútbol, vaya, porque No sé. vosotros 9 y ellos 2 son 11. Qué bueno. Entonces, oye, y tú eres el primogénito. Hay una bendición especial para el varón primogénito, ¿eh? Sí, bueno, no sé. El que abre la matriz de la mujer, ¿no? Recibirá una bendición especial. Sí, Y, bueno, hubo una hermana antes de mí que justo inmediatamente después de nacer falleció. vaya. Entonces, pues en realidad mi madre pues tuvo eso, 10 partos. O sea que Yo no 10 hijos, porque ella está con el Señor, claro. En el cielo seréis 10 hermanos, ¿no? Conocerás a esta hermana que todavía no has La visto. conoceré, sí, seguro, seguro. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido eso de ser el mayor de 9 hermanos? ¿Ha sido de padre, ha sido de educador? ¿Qué es lo que ha sido? Porque eso no es fácil, ¿no? Bueno, sí se conjuga educador, servidor y castigador, porque no es una labor fácil, pero bueno, eran otros tiempos también, ¿no?
Yo Ya, creo que la vida era bastante más fácil. Vivíamos claro. en Madrid, cerca del Parque del Retiro. Ah, Entonces, aunque vivíamos en un piso, pues eso nos daba un espacio para jugar, para divertirnos y gracias a Dios. Yo o sea, primero estudié en educación primaria en un colegio público, luego estuve el primero de bachiller en el Instituto Ramiro de Maeztu y después estudiamos prácticamente todos, fuimos a estudiar al colegio El Porvenir. Me imagino que habrás sabido hablar de él, ¿no? sí, sí, sí. Entonces tú te retirabas en el retiro, ¿no? Mira qué bueno. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo era el ambiente en tu casa? Porque tu padre era creyente y tu madre también. Sí, 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 ambos eran creyentes. Éramos parte de una iglesia evangélica de hermanos, la iglesia de Trafalgar. Ujú. Yo conocí a personajes interesantísimos como Ernesto Trenchard y algunos otros. Qué bueno. Entonces yo era un niño en aquel tiempo y bueno, participábamos en las actividades de la congregación, en la escuela dominical, en un tiempo complejo para la fe. Los colegios, el hecho de ser protestante Claro. era, había un importante grado, ahora mirando retrospectivamente, un importante grado de persecución. Y fue en aquel tiempo que mis padres decidieron que nos integráramos, que nos matriculáramos en el colegio El Porvenir, donde cursé todo el bachiller. Luego, con 15 años, fui interno a lo que se llamaba en aquel tiempo una universidad laboral en Ah, Alcalá de Henares. Era una opción que planteaba el franquismo para los hijos de los obreros que aparentemente teníamos capacidad para estudiar. Allí estudié hasta terminar lo que era el bachiller laboral y después fui a la Universidad Complutense en Madrid, donde estudié 2 años de biología. ajá. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Ricardo, entonces, claro, tú eras el raro en el colegio, ¿no? ¿Tuviste algún problema especial porque eras protestante? Me refiero en tus primeros años antes de llegar a la iglesia, a esta escuela, El Porvenir. ¿Tuviste algún problema serio? ¿Eras discriminado por tu fe? ¿O en entonces los niños son los niños y jugaban y no había ahí ningún tipo de Bueno, cuestiones? para el resto de compañeros era un asunto extraño el hablar de un protestante y que yo me saliera de clase cuando el cura venía pues a rezar el rosario y a dar la clase de religión, pues yo me salía, estaba en el patio solo. No tengo sensibilidad de cualquier tipo de trauma o algo parecido, Ujú. pero mirando, como decía, retrospectivamente, obviamente había una situación de segregación porque no había una alternativa para mí ni para mis hermanos que estaban en otras clases, una alternativa a la clase de religión. ¿Y no te obligaban a ir a misa o algo, esas cosas? Porque claro, entonces estaba el franquismo muy, muy ahí, ¿no? En boga y la Iglesia Católica era la todopoderosa, ¿no? Entonces todo Bueno, a está... mí me resultaba muy llamativo el hecho de que todos hacían, por ejemplo, la primera comunión, etcétera, y yo me sonaba raro que yo no hiciera lo que hacía todo el mundo, con la fiesta y todo lo demás incluido. Y entonces, pues, iban a confesar, y entonces, pues, yo un día me apunté a la confesión. No sé qué tendría yo, 9 años o 10. Me apunté a la confesión y no recuerdo lo que le conté a aquel cura. Y cuando se enteraron que yo no estaba bautizado, o sea, yo no fui bautizado en la Iglesia Católica, yo me bauticé de adulto después de una decisión personal Ajá. por inmersión, pues cuando ellos se enteraron, pues hombre, no sé si había cometido algún tipo de pecado, no sé si venial o mortal, pero hubo bastante escándalo. El cura que te dijo que tenías que rezar tres Padre Nuestro, ¿no? Pues no, no recuerdo exactamente. Bueno, yo recuerdo también que recién convertido estuvimos en un entierro y el cura pues era una misa católica en el sepelio y llegó a pues la hora de la Santa Cena y yo me levanté, ya ves, yo no había ido a misa nunca ni había tomado la cena del Señor, yo estaba en un colegio de curas pero no. Oye, pero claro, yo ya tenía al Señor
y se me cruzaron los cables y digo, pues ya está, vamos a tomar el pan y el vino. Cuando el pastor me vio que me levantaba y me metía en la cola con 23 años y le decía a la mujer, que Juan Carlos se ha levantado a tomar pan y el vino y dice, es que todavía el pobre no le he explicado nada. Así que ahí fui y tomé la hostia y el vino que me dio el cura. Pero sí, sí, está bien. Entonces, bueno, ya en el colegio nuevo ya era distinto, ¿no? Sí, yo recuerdo, hablando de persecución, recuerdo que muy pequeño íbamos a un pueblo de Ávila, Piedralaves, íbamos a veranear y había una mujer mayor, María, convertida, y era la única en el pueblo, ella y un zapatero, ¿no? Gente muy humilde, pero con una vida de compromiso increíble. Y en ese caso, en aquel pueblo de Ávila, pues que eso era la España profunda, pues ahí ellos sí sufrieron ostracismo, persecución, ellos sufrieron mucho, incluso en las reuniones que tenían en la pequeña iglesita, pues llegaron a tirar piedras, en fin, o sea que sí era una época. Difícil. Luego mi suegro, José Flores, que fue secretario de la Sociedad Bíblica en España, me contaba de aquel tiempo, de la persecución con el franquismo, cómo clausuraron la sede de la Sociedad Bíblica y cómo él entró, rompió los sellos. Él traía de Marruecos Biblias de contrabando, imagínate, ¿eh? Bueno. Ahora traen hachís, pero en aquel tiempo él traía Biblias porque incluso el tema de los colportores y el tema de la Biblia, en aquel tiempo todavía había una evidente persecución. Bueno, bueno. Oye, y tú de chico tienes pinta de ser un hombre emprendedor, de estos que se subían a los árboles, o sea, de ser el líder de un grupo. ¿Tú eras así? ¿Eras el líder de la pandilla o qué? Sí, bueno, yo era un chaval muy nervioso, muy lo que llaman malo, aunque los niños Sí, son no hay niños. niño malo. Pero vamos, de esos que siempre la lían, yo que sé, que Es que un tienes la cara, Ricardo, tienes carilla de eso. Pues vaya, sí, el señor no lo ha tenido fácil conmigo. ¿Nos puedes contar alguna anécdota? ¿Te acuerdas de alguna cosa, alguna trastada que hicieras? Bueno, hay Entonces, una lista interminable, pero en una ocasión me compinché con mis hermanos y encendimos una hoguera en el baño de casa y, y entonces, pues yo no sé qué pasó, si vecinos vinieron o algo así. qué bueno. Mira, me estoy acordando yo que yo también, yo nunca he sido muy trastoso, pero verano, agosto, los niños aburridos y vivíamos un 12 y nos dedicamos a tirar huevos desde un 12. Yo digo, si le hubiera caído a alguien, lo mata, porque un huevo desde un 12 y había una persona calva que pasaba por allí, digo, Javier, trae un huevo y lo tiramos y, en fin, las cosas de los niños, ¿no? Yeah. Bueno, y entonces tú ya en el colegio, tus hermanos, tú hacías un poco de padre, ¿no? Porque claro, ¿cómo se vivía en tu casa tantos hermanos? ¿Había silencio? No existiría el silencio, ¿no? Silencio. El En tu único casa. lugar un poquito tranquilo era el cuarto de baño, pero claro, con la lista que había un cuarto de baño para todos, imagínate, había una cola afuera diciendo, Ricard, que es como me llaman, Ricard, sal del baño ya. Oye, ¿y tu padre trabajando Ah, en Iberia no iba a ir de viaje a ningún lado? bueno, tardé bastante en volar, aunque había unas tarifas especiales para los empleados y demás, pero tardé bastante. Sí, sí. Sí. Bueno, ¿y tu madre cómo es? Mi madre era de Extremadura, era hija de un veterinario, digamos, quedó huérfana de padre muy pronto, entonces pues fueron a Madrid por razones de la guerra y demás, y allí montaron una pensión y bueno, sobrevivían con muchas dificultades, pero bueno, salían adelante en un tiempo muy complejo en la historia de España. Ajá. Bueno, ¿y qué te iba a decir? Entonces, tu casa era un bullicio constante y en el colegio, ¿cómo llevaba? Porque estudiar, la verdad es que sería difícil, ¿no? ¿Cómo llevaban las clases? Bueno, obviamente era complicado. Yo de todas formas con 15 años
fui interno a esta universidad laboral en Alcalá de Henares y entonces las posibilidades de concentrarme en mis estudios pues fueron mayores y allí estudié todo el bachiller y luego si tenías una determinada media escolar te becaban para estudiar en la universidad. Yo conseguí, entonces pues después fui a la Universidad Complutense en Madrid. Hice el primer año y en segundo curso de biología, pues abandoné biología. los estudios. Biología. En segundo abandoné los estudios. Yo había estado tonteando con el tema de la política, con el Partido Comunista y demás. En la universidad era un semillero de ideas políticas y libertarias en un contexto de muchísima opresión. La policía cargaba un día sí, otro también, entraba en las aulas, era una situación, como podrás imaginar, muy compleja. Sí, sí. Y yo en aquel tiempo abandoné esa fe infantil, esa fe de niño, que no me satisfacía, se me había quedado pequeño Dios. Ajá. Y entonces pues estuve en los estudios, la biología no me satisfizo y estuve mirando, tonteando el tema de la política, estuve un poco en algunas reuniones, algunas células del Partido Comunista, que en aquel tiempo obviamente era ilegal. Y finalmente, en segundo de carrera, abandoné los estudios, cogí mi guitarra y creo que eran 500 pesetas y me fui a vivir la vida hippie. Fue la primera vez que vi a mi padre llorar. Y bueno, me fui, estuve por Italia, estuve por Francia, Holanda, viviendo esa vida de búsqueda, ¿no? Porque al final era una búsqueda del sentido. ¿Ibas solo o ibas con un grupito? Bueno, yo salí solo de España, pero obviamente en este periplo, en este caminar, te encuentras todo tipo de personas, algunas encantadoras, otras muy chungas, y yo pensaba encontrar un sentido a la vida hippie que promulgaba la paz, la libertad, y lo que encontré fue drogas, oscuridad y un intento de suicidio en París. Me abrí las venas en París y Vaya. obviamente no me morí. Ya, te veo aquí tan feliz, sonriente. Y después de un tiempo viajando, pues volví a España. Había unas oposiciones en Iberia. Me examiné, aprobé, pero no aguanté ni 8 meses de trabajo, un trabajo de administrativo. Y en aquel tiempo empecé a salir con Dina, la que es mi esposa ahora, ¿no? Ajá. Nos conocíamos de la iglesia de Trafalgar. ¿Ah? Habíamos recitado como niños, habíamos recitado poesías en Navidad y yo tenía bastante amistad con su hermano y entonces pues empezamos a salir y nos enamoramos y bueno, y nos casamos y fue una boda sonada porque obviamente yo no estaba bautizado, ella sí, pero yo era un hippie sin esperanza, no sé. Claro. Imagíname con el pelo por los hombros, teñido de rojo, llevaba una capa negra. Es que no te imagino, perdóname, pero no te imagino. Ya te mandaré una foto. Por favor, qué pena, si llego a saberlo antes, la colocamos aquí para que la vea todo el mundo. Pues ya te digo, yo no había tenido, o sea, había abandonado esa fe infantil, mi esposa nos casamos y ya al poco de casarnos, ella se dio cuenta del tremendo error que había cometido, casándose conmigo, porque yo estaba muy trastornado de haber tomado tanto LSD, tenía fundidas las neuronas, tenía verdaderos problemas, mucha agresividad.
Y entonces, pues fuimos a Marruecos de viaje de novio con una gente, luego volvimos, fuimos a Ibiza, como podíamos haber ido a Timbuktu, y allí en Ibiza vivíamos como hippies auténticos, debajo de un pino, y todas nuestras posesiones eran un saco de dormir y una manta. ¿Y ella estaba conforme con esa vida o ya tenía otras previsiones? Bueno, ella en aquel tiempo tuvo una profunda crisis porque se dio cuenta, como te decía, del error que había cometido y le dijo a Dios: Señor, me he equivocado y te pido perdón. Yo sé que no puedo dejar a Ricardo. Si él quiere irse, entonces yo te pido que tú intervengas en una situación que desde todo punto de vista no tiene salida. Entonces, pues fueron tiempos muy difíciles, especialmente para ella. Quedó enseguida embarazada y entonces yo recuerdo una noche, estábamos en un lugar que se llama Port d'Estorrent, en Ibiza, ya te digo, debajo de un árbol donde dormíamos, y yo tenía una frustración interna. Yo sabía, porque Dina no me hablaba demasiado, a fin de cuentas yo había estudiado en un colegio evangélico, había ido a la iglesia, me hablaba con su vida, ¿no? Con su paciencia. Yo recuerdo que una noche le dije a Dios a gritos, no voy a gritar ahora, pero le dije, Sí, grita, grita, Ricardo. le dije, no creo en ti, pero si me puedes oír, por favor, no puedo más. Ya, como te explicaba, había habido un intento de suicidio en París, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquel día pasó algo. No puedo explicarlo muy bien con palabras, pero algo pasó. Yo supe que Dios me había oído y había respondido, ¿no? Empecé a llorar. Yo llevaba mucho tiempo sin llorar, estaba muy endurecido por la vida que había llevado, y ahí comenzó un proceso de restauración de mi vida, incluso de mi mente, aunque todavía me ha quedado un puntito para que me acuerde de la gracia de Dios, pero empezó a restaurar nuestro matrimonio. Y entonces muy poco tiempo después, había venido, no había en aquel tiempo, no había ninguna iglesia evangélica en la isla. Así que había venido un pastor de Mallorca, José Luis Gómez Panete, y entonces pues Dina le conocía, así que tuve un encuentro con él y le dije, bueno, a ver, oiga, no, oye, que yo verás, que me ha pasado esto, ¿y qué hay que hacer ahora? Tú directo al grano. Sí, sí, ¿qué hay que hacer ahora? Porque era nuevo, era una nueva forma de pensar, una nueva vida. ¿Qué edad tenías ahí, Ricardo? Pues yo tenía 22 años. Ajá. Entonces él me dijo, tú imagínate, si tú harías lo mismo con un hippie perdido, hecho... ¿Qué os parece? Si en aquel tiempo ya habíamos prosperado y vivíamos en una habitación, en una pensión. Bueno, ya hay un Entonces paso. me dijo, ¿qué os parece si alquilamos un piso que tenga una sala grande y alguna habitación suplementaria y empezamos a tener reuniones ahí? Yo le dije, bueno, encantado. Así que ahí empezó la iglesia. Qué bueno. Alquilamos un piso con un salón grande donde teníamos las reuniones, alguna habitación para cuando venían personas, hermanos de otros lugares a echarnos una mano. Y allí empezamos a tener reuniones. Claro, imagínate las reuniones. O sea, ¿cuáles eran nuestros amigos? Las prostitutas, los vendedores de droga, porque nosotros vivíamos de vender en la calle, vendíamos en la calle artesanía. Ajá. Pusimos un cartel, Jesús te ama, no sé qué y tal. Y así empezó la iglesia así. Qué bonito. Y Poco tu tiempo padre, después, tu ¿sí? padre cuando vio el cambio se alegraría enormemente, ¿no? Me imagino que sería ver el cielo abierto. Imagínate, mis hermanos dijeron, bueno, si ha pasado esto con Ricardo, pues debe ser verdad. Porque tú eres un hombre, tú eres Juan Clarilla, o sea, tú lo que haces lo haces convencido. Por hacer las cosas tú no eres de eso. Así que poco después empezó
Guillermo Vargas, que está como copastor Ah, conmigo. sí, sí, lo conocí en esa reunión, Sí, precisamente. empezó a venir por las reuniones y él también se convirtió, tuvo una profunda experiencia también con el Espíritu y bueno, así empezó, de esta forma tan sencilla, empezó la iglesia. Era la única iglesia evangélica ¿Y en la viste? isla, la primera iglesia evangélica, y bueno, así Bueno, empezamos. bueno, y yo me imagino un hombre como tú, de temperamento, emprendedor, que tienes claro una cosa y vas a muerta por ella. Ahora conoces a Cristo, ahora realmente lo conoces, tienes una experiencia con Él, tu vida cambia y yo te veo, vamos, ir a por todas, ¿no? ¿Qué supuso a nivel ministerial? ¿A dónde te enfocaste? ¿Tú el tema de, por ejemplo, dignidad fue algo que surgió pronto o tardó mucho en fraguarse para poder tener esto? Explícanos un poquito esa etapa de tu vida que también es muy interesante. Sí, bueno, yo era muy joven y tenía todo un bagaje, digamos, de indisciplina, eh, de enganches a muchas historias. Ujú. Entonces, no fue fácil, hubo un proceso en el cual mi esposa Dina pues jugó un papel fundamental, obviamente el Señor también, ¿no? Entonces fue una época en que diferentes hermanos, diferentes ministerios apostólicos, etcétera, vinieron y nos visitaron y jugaron un papel muy importante en nuestras vidas. Entonces, pues gracias a ello, pues nos fuimos enfocando, aprendimos los rudimentos y entonces cuando finalmente nos trasladamos desde el piso donde vivíamos se trasladó la iglesia a un local que alquilamos, pues también el padre de Dina, José Flores, jugó un papel importante en esa transición y, y, como te decía, nos visitaron diferentes hermanos y entonces yo creo que fue un par de años, no, al año siguiente que nos bautizamos, Guillermo y yo, juntos, nos Ujú. bautizó José Luis Gómez Panete y aproximadamente un año después pues fuimos reconocidos como diáconos en la congregación y bueno, así fuimos adelante. El tema de dignidad se tardaría bastante hasta el año 92. Ujú. La iglesia fue creciendo, fue prosperando, se fueron añadiendo personas y demás. Y en el año 92 yo hice un viaje a Mozambique. Eh, yo soy parte de la fraternidad Buenas Noticias, entonces recuerdo que tuvimos una reunión en aquel tiempo ya Guillermo y yo habíamos sido reconocidos, ordenados como pastores, y fuimos a una reunión en Madrid y un grupo de iglesias pertenecientes a Buenas Noticias estaban enviando diferentes ayudas a Mozambique. El país estaba en guerra en aquel tiempo, en una situación muy, muy dura, una especie de guerra fratricida, una guerra civil. Yo recuerdo que en aquel tiempo el diario El País, elaborando una serie de baremos, dijo que Mozambique era el país del mundo que tenía un mayor grado de sufrimiento por las muertes, por la guerra, por niños soldados. Bueno, entonces estábamos enviando desde Galicia principalmente a través de los barcos de Pescanova, aquí iban allí, estábamos enviando alguna ayuda, ropas, zapatos y demás. Y un grupo de pastores de allí de Mozambique decía, ¿por qué no venís a visitarnos? Y entonces recuerdo una reunión que dijo leyendo la carta, decía, llevamos un mes orando y ayunando para que alguno de vosotros venga aquí a conocernos. Y entonces yo me enfadé y dije, pero por favor, es que ninguno va a responder a esto. Y entonces uno de los pastores dijo, ¿y por qué no vas tú? ¡Hala! Y yo jamás me habría imaginado. Así que obviamente no me quedó salida. Ujú. A veces Dios te coloca en encrucijadas que no te queda más remedio que responder. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué fuiste? ¿Fuiste para allá y viste la realidad de aquel país y ya empezaste a sentir carga por aquello, me imagino, ¿no? Exacto, yo viajé junto con otro pastor amigo, Blas Escurriola,
y con un misionero brasileño que nos ayudaría con el idioma, y viajamos a Mozambique, a la capital Maputo. Ajá. Y bueno, la situación era terrible, estaba el país todavía en guerra, había absolutamente dramático. Y de pronto todo aquello que yo había visto por televisión de niños enfermos, etcétera, etcétera, pues digamos adquirió cuerpo, tomó nombre y apellidos, y vi una realidad brutal que me golpeaba y que no eran solo unas noticias que luego te olvidas, sino que era algo visible y tangible, ¿no? Entonces viajamos por diversos lugares del país, viajamos al norte en un vuelo que conseguimos, porque atravesamos zonas de guerra, y en Beira, una ciudad en el norte, pues yo cogí una malaria muy fuerte, estuve a punto de morir, no de la malaria, sino de deshidratación, porque... Y a partir de ahí, cuando volvimos a España, pues yo me di cuenta, bueno, cambió toda mi percepción de la vida, de lo que es importante, de lo que no es importante, de las tonterías a las que damos un valor enorme y otras que no valoramos y que es necesario, es preciso valorarlas. Así que creamos dignidad, porque más vale encender una vela, como dijo aquel filósofo, que maldecir la oscuridad. Efectivamente, qué buena frase. Qué buena, esa me la apunto. Qué bueno. Así que... Y el camino no habrá sido fácil, ¿no? Para llegar a tener aquel, porque era una asociación y teníais un montón de familias, porque yo veía las fotos, yo me acuerdo de la primera niña que adoptamos, que apadrinamos, se llamaba Isabel Majante Manjate. o Manjate. Y Sí. esa fue la primera niña. Tengo todavía la foto en blanco y negro, porque entonces no había color. Sí, no me hables que el tema de las fotos era una locura porque no había fotografía digital y era con carretes y Claro. cuando luego las revelabas te había salido borrosa y luego a veces te confundías de niño con la foto y decía, oye, Claro. yo tenía padrina una niña, me han mandado uno de un niño. Claro. Y, ¿Y cómo fue el proceso de montar aquello? Porque allí tuvisteis que edificar, ¿no? Había una infraestructura, unas casas, ¿no? sí, nosotros contactamos con una misionera brasileña, una tremenda mujer, tremenda mujer. Yo quiero aquí romper una lanza por las misioneras, porque seguramente hay 4 o 5 misioneras por cada misionero. Ajá. Pero luego siempre las conferencias misioneras son los hombres los que dan la locución. Paradójicamente. Bueno, pues ella había trabajado con unos grupos, los maciones, unos grupos especiales, sincretistas, con sacrificio de animales y demás. Y entonces ella nos recibió en su casa cuando fuimos por primera vez y casi puedo decir que fue la persona que Dios usó para abrirnos las puertas del país, ¿no? Entonces ella estaba en aquel tiempo había una emergencia humanitaria terrible, entonces ella estaba dando de comer a un buen número de niños, entonces pues empezamos a colaborar con ella y como no teníamos dinero, porque no teníamos dinero, pues el Señor nos dio una palabra, ¿no? Que igual que los judíos, igual que los israelitas salieron de Egipto y se llevaron el oro de los egipcios, nosotros, igual me está escuchando algún gobernante y dice, así que nosotros fuimos al gobierno, el gobierno balear, y conseguimos en el 94 conseguimos la primera subvención, una subvención pública. Que yo sepa, hemos sido la primera ONG de cooperación española que ha conseguido fondos públicos. Ajá. Así que empezamos a trabajar en proyectos de ayuda humanitaria y bueno, y paralelamente había el trabajo en la iglesia de Ibiza. Ajá. ¿Y vosotros estabais en la distancia y ibais viajando a Mozambique cada X tiempo o estabais allí? ¿Cómo funcionaba aquello?
Bueno, nosotros siempre sosteníamos personal allí, teníamos una coordinadora brasileña y también Delcy, esta misionera, y luego cuando empezamos con el tema educativo y las escuelas, pues teníamos contratados profesores. Entonces viajábamos un par de veces por año. Mi esposa durante un buen número de años me acompañó porque ella es pedagoga. Ajá. Y entonces trabajaba en los programas educativos. Incluso tuvimos un acuerdo, un convenio con el gobierno de Mozambique de formación de profesores. Entonces ella ha trabajado en, bueno, cientos de profesores han pasado por sus cursos formativos y teníamos, como te decía, un convenio con el gobierno, el Ministerio de Educación de Mozambique y bueno, hemos estado principalmente implicados en el tema educativo. Bueno, ¿y cuántos niños tenéis ahora apadrinados allí o cubriendo? Bueno, alrededor, en realidad el programa de apadrinamientos es una estrategia para que, digamos, los donantes, personas como tú, pues a través del niño están atisbando, están mirando una realidad de un país y de unos proyectos. Hay niños apadrinados y hay niños que no están apadrinados, pero todos reciben exactamente lo mismo. ¿Qué le dais? ¿Alimentación, educación? Educación, en el caso de una situación de salud de emergencia, pues es atendido. También el triste tema de los funerales, porque hay muchos fallecimientos por enfermedades fácilmente evitables en nuestro mundo. Entonces nos ocupamos del entierro del niño, etcétera, etcétera. Pero ya te digo, aunque tú apadrinas un niño o una niña concretos, pero el dinero va a un fondo común para financiar los salarios de los profesores, la atención médica, el uniforme, etcétera, ¿no? ¿Y cómo si hay alguien que no está escuchando ahora mismo y tiene interés en apadrinar a un niño o dar algún tipo de ofrenda, cómo se puede poner en contacto contigo para poder hacerlo? Bueno, hay una página web, www.dignidad.es. Dignidad.es de España, muy bien. Ahí puede conectarse y ahí puede ya presentar una ofrenda y todo, ¿no? Exactamente. O apadrinar a alguien. Exacto. Pues yo animo porque en casi 30 años que llevamos, empezamos una reunión de casa, una célula, a padrinar a una niña y conforme han pasado los años, hemos seguido, mi padre y yo, al final quedamos mi padre y yo y todos los años, todos los meses damos una pequeña cuota para estos fondos. No es gran cosa, pero yo animo que aunque tú pienses que la cantidad es pequeña, todo suma. Así Exacto. que animo a que aportéis de todo y bueno, y os pongáis en contacto con Ricardo, que está siempre disponible para que podáis preguntarle cualquier cosa. Ricardo, hay una cuestión que no se nos... ¿En dónde encaja todo esto lo de estudiar psicología? Cuando te reformaste dijiste ahora voy a recuperar tiempo perdido ¿o qué? Bueno, en realidad no me reformé porque yo no creo en la reforma de la persona, creo en un nuevo nacimiento, en hacer todo nuevo. Amén. Porque si la reforma valiera, pues eso, la psicología, la psiquiatría, la autoayuda, pero no, es un cambio, como dicen en el lenguaje técnico, es un cambio de corazón, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo, tanto mi esposa como yo, empezamos a estudiar por la UNED, y ella estudió pedagogía, luego hizo un posgrado en psicopatología y yo estudié psicología también, yo estudié por la UNED. Ajá. No fue fácil, yo tenía un trabajo secular, trabajaba en hostelería, en un hotel, estudiaba también y la obra. Padre y la obra. Pastor. Claro, madre mía. Y bueno, no fue fácil, pero el Señor nos ha sostenido todo este tiempo. Amén.
Pues Ricardo, ya estamos llegando al final del programa. Cuando yo lo contacté con él y le digo y le pregunté, Ricardo, mira, es un programa biográfico para que cuente tu testimonio. Y dice, ¿cuánto dura? Digo, pues mira, 1 hora. Y dice, 1 hora. Si yo en 15 minutos tengo mentira mi vida, yo no tengo nada que contar. Digo, tú no te preocupes, Ricardo, que charlando, llevamos ya más de 40 minutos y seguro que se nos quedan en el tintero muchísimas cosas porque toda una vida es muy difícil reflejarla en apenas 1 hora. Pero Ricardo, te damos muchas gracias por ser sincero, porque esa parte de tu testimonio donde, bueno, el intento de suicidio allí en París, donde fue el pozo de tu vida, pero cómo el Señor tiene misericordia de uno y como, oye, el llamado es el llamado, o sea, Dios te escogió y a pesar de todos esos derroteros, el proyecto de Dios seguía intacto. Ya. Hombre, tal vez Dios no quería que pasara por todo ese dolor y sufrimiento y hubiera sido algo más pleno. Pero si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Con tal vez una persona que esté escuchando ahora que piense, yo no tengo solución, pues yo no sé si alguien puede estar más hundido que yo estuve. Y solo mencionar, si me permites, Juan Carlos, la Claro. situación ahora muy compleja que atravesamos por causa del COVID. Aquí estamos hablando de las vacunas y de que si solo se ha vacunado un porcentaje muy bajo, etcétera. Pero si estamos teniendo dificultades en el llamado primer mundo, os podéis imaginar en lo que es África subsahariana y los países empobrecidos lo que es. En Mozambique, por supuesto, no han empezado todavía a vacunar y hay un aislamiento feroz. Contábamos con que empezaría el curso ahora, pero no ha sido posible. De momento las escuelas están clausuradas. Entonces eso por una parte, pero por otra parte el norte del país, en la provincia de Cabo Delgado, están teniendo ataques de integristas islámicos. Hay más de 600.000 personas desplazadas. Por supuesto no hemos visto ninguna noticia aquí en España. Yo no sé cuántos tienen que morir para que algo sea noticiable. Entonces hemos estado involucrados en un proyecto de ayuda de emergencia con una iglesia, en colaboración con una iglesia local, se llama Vida de Jesús, Vida de Cristo, y ahora vamos a comenzar una segunda fase en ese apoyo, porque la situación de los refugiados en el norte huyendo de, bueno, ha habido historias terribles de asesinatos indiscriminados a niños, a mujeres, en fin, estas historias que nos horrorizan del integrismo islámico. Y vamos a entrar ahora en una segunda fase de ayuda, así que vamos a enviar desde Quelimane, donde estaba nuestra sede, vamos a enviar un camión con ayuda humanitaria al norte. Así que sí. ¿Y cómo podemos ayudar? Igual metiéndose en la página dignidad.es podemos ayudar ofrendando. Sí, en la página de Dignidad aparece una cuenta o también hay un teléfono y un correo electrónico. O sea, hay cualquier persona que quiera información más concreta, pues que nos envíe un correo o que nos llame por teléfono y estamos a su disposición. Mira, es curioso, estoy sorprendido. Nosotros por la mañana oramos todos los días en la iglesia, intercedemos por las necesidades y al final oramos por la lista de persecución de puertas abiertas, cada día por un país. Y hoy ha tocado Mozambique. Entonces me estaba hablando de Cabo Delgado y hemos orado por ese cabo esta mañana, justo esta mañana, y estoy sorprendido de cómo, que no es casualidad, que hoy tocara ese país y que tú precisamente habláramos y grabáramos el programa. Eso estoy sorprendido. Entonces, me gustaría aportar o dar una ofrenda para apoyaros en lo que podamos y a todos los que nos estáis escuchando, si podéis y lo veis bien, poneros en contacto con Ricardo, dar vuestra ofrenda, porque seguro que va a ser un remanente, un refugio para muchas personas que están ahora en una extrema necesidad y sufrimiento, ¿verdad? Exactamente. Y nosotros nos comprometemos a enviar un informe de las actividades que se lleven a cabo, del destino de los recursos y de los fondos.
Así que nada, estamos a vuestra ¿Tenéis disposición. alguna publicidad, Ricardo, de esta campaña que estáis haciendo para yo enviarla a la pastoral en Málaga, a las iglesias? ¿Hay algún tipo, un cartel o algo anunciando este proyecto que tenéis de recaudar para poder sostener las necesidades de este país? Bueno, normalmente hemos enviado una newsletter, una carta de noticias a todos los que son socios y padrinos, donde se va informando, pero seguramente confeccionaremos algo. Estamos dependiendo, o sea, nosotros no podemos viajar. Viajó Mari, una misionera que estuvo allí 17 años, viajó porque tiene aún la residencia en Mozambique, pero yo, por ejemplo, que tenía programado en el 2020 un viaje en julio, pues no pude viajar por causa de la pandemia. Entonces, un poco, esta iglesia son nuestros ojos y nuestras manos allí. Entonces, pues seguramente confeccionaremos alguna información que yo te enviaré. Vale. No te preocupes, que yo le voy a enviar a toda la pastoral de la ciudad para que se promocione por las iglesias y de alguna manera se pueda sumar a todo esto. Pues Ricardo, hermano, muchas gracias por tu generosidad y tu valentía, por contarnos tu testimonio, hermano. De verdad que ha sido muy impactante y seguro que muchos de los que nos están viendo y oyendo pues toman nota de que con Cristo se puede salir, porque dice la palabra: todo lo puedo soportar porque Cristo me fortalece. Pues un fuerte abrazo, Ricardo. Que el Señor te bendiga y te ayude en ese proyecto que es dignidad y que es un proyecto digno. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Gracias. Un abrazo. Y a todos nuestros oyentes, nos despedimos ya del programa. Me quedo muy impactado con la vida de Ricardo, con su experiencia, y espero que tú hayas aprendido como yo que podemos salir adelante a pesar de las circunstancias tan duras y las decisiones que a veces tomamos, que tienen también sus consecuencias. Cristo está, Él te sostiene, Él te ama y tiene ganas y poder para sacarte del pozo de la desesperación. Pues un abrazo, hermano y hermana, amigo y amiga que nos has escuchado. Que el Señor te bendiga. Si quieres ver el programa de nuevo, puedes ir al canal de Iglesia del Monte Proyecto Vida, Iglesia del Monte Proyecto Vida, y ahí verás el programa y otros muchos que realizamos a lo largo de la semana. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.